Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Un escorpión quería cruzar un río, pero no sabe nadar un escorpión, era muy difícil para él. Por eso se acercó a una rana que estaba allí y le pidió que le dejara montar encima suyo y que le cruzara a la otra parte del río. La rana se asustó al ver el escorpión. ¿Cómo te voy a dejar montar encima? Eres un escorpión, me vas a picar. Pero el escorpión le insistía que él no le iba a picar porque él no sabía nadar y si le picaba iban a morir los dos. Por eso al final la convenció y montó encima y empezaron a cruzar el río. Cuando estaba más o menos a la mitad, de repente el escorpión le picó y por supuesto los dos murieron. Era un escorpión. Los escorpiones pican. Por eso no podía dejar de hacerlo, era su naturaleza. En este tiempo mucha gente sufre con problemas de todo tipo, miedos, ansiedades. Hay personas que están enfermas, cada vez más personas están enfermas por esa preocupación constante. Pero entre ellos también muchos creyentes, hermanos, hermanas, que tienen a Cristo en sus vidas, que aman grandemente a Dios, pero están sufriendo con miedos, temores, pánicos ante las situaciones que están enfrentando. ¿Y esto por qué es? Es por lo que está grabado, enraizado por la naturaleza antigua, que no han podido salir de ahí. Por eso son engañados continuamente y están sufriendo. Una hermana de bendición, hace muchos años, siempre que la encontrábamos, ella nos hablaba de las pruebas, siempre hablaba de eso. Pasaban los meses, la encontrabas, te hablaba de las pruebas, que estaba en medio de pruebas, que era muy difícil. Pasaban los años, y bastantes años, y te seguía hablando de las pruebas. Estaba constantemente sufriendo, a pesar de que tenía a Cristo, tenía toda la bendición en ella, pero por no cambiar esas cosas antiguas, constantemente estaba sufriendo. En el pasaje de hoy vemos que el Señor resucitado aparece a sus discípulos. Dice que algunos dudaban. ¿Cómo que dudaban? Si era Cristo resucitado delante de ellos, pero dudaban. ¿Por qué? Porque ellos no habían podido creer la palabra de Dios. Todavía estaban creyendo la palabra de Satanás. A lo largo del día somos bombardeados con palabras, a través de los medios de comunicación, a través de las personas, incluso de los hermanos y hermanas, pero muchas veces son palabras totalmente que detrás está Satanás porque son contrarias a la palabra de Dios. Eso nos mueve, nos afecta más de lo que imaginamos. Estos discípulos no habían creído la palabra de Dios, estaban todavía en esa palabra de Satanás que desde el principio él es que es mentiroso y padre de mentira. En Génesis 3 hizo que el hombre desobedeciera a Dios. No morirás, sino que serás como Dios. Mentira. El hombre comió, desobedeció. Desde ese momento el hombre empezó a vivir en el yo. Por eso el hombre sigue esas palabras del yo. Yo tengo que hacer lo que yo piense. Mi idea es la mejor, mi manera. Todo tiene que ser como yo diga yo. Soy el centro, es un fracaso absoluto. Siguen las palabras de lo material, de lo carnal, buscando cosas carnales, cosas materiales, físico, para tener riquezas, y palabras del falso éxito, buscando el poder, la posición. Tengo que ser el primero. Son palabras que está detrás Satanás y que llevan totalmente a la destrucción. Por eso estos discípulos, aunque tenían a Cristo incluso delante de ellos, dudaban, porque seguían con esas palabras y no podían salir de lo antiguo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Mateo 28, del 16 al 20. El Señor se acercó, ¿para qué? Para darles la palabra. Toda potestad
en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Yo soy Jesús el Cristo, yo he vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Yo soy el Cristo, el solucionador de todos los problemas. La única manera de poder salir de estas palabras que llevan a la destrucción es con la palabra de Dios, que es eterna. La palabra de Dios que siempre se cumple. Y esa palabra, el centro de los 66 libros, es Jesús, el Cristo, el poder de Dios para salvación. Y tenemos que estar creyendo que Jesús no solo ha vencido, sino que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso Él fue a darles la palabra, para que pudieran de verdad tener la respuesta. Y la verdadera respuesta solo es a través de la palabra, siguiendo la palabra, porque Dios siempre cumple su palabra. Y dentro de esa palabra podemos disfrutar del Dios Trino. El Padre nos sigue dando la palabra y cumpliéndola. Cristo sigue quebrantando esas 3 maldiciones. El Espíritu Santo está levantando esas obras de salvación. Y podemos disfrutar de esa identidad, de ser hijos de Dios. El Señor está con nosotros y nos da la autoridad para vencer toda obra de la oscuridad. Y gozando de esa bendición del trono celestial de Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, podemos gozar de esos 10 secretos. Podemos sobrevivir en cada lugar que Dios nos ha puesto. Ver no solo la realidad física, sino la realidad espiritual. Encontrar respuestas donde nadie las encuentra. En sitios poco convencionales. Ahí Dios tiene respuestas para nosotros. Y Él nos da el poder para salvar a todos, incluso a los que nos hacen mal. Podemos desafiar en las crisis, que son oportunidades para los hijos de Dios. Podemos tener victoria sin pelear. Y ciertamente, a través de nosotros, en cada lugar que estemos, Dios va a levantar las obras de la recreación y nos va a levantar a la cumbre para ir a esos lugares desiertos donde no hay nada y poder salvarlos, porque es el plan absoluto de Dios. Y esta es la respuesta que tenemos dentro del respaldo del trono celestial. Por eso tenemos que estar creyendo la palabra, disfrutando de esa vida. También tenemos esas 10 plataformas de fe. Es la base. La palabra nos muestra esas bases donde tenemos que estar aferrados para no ser engañados. Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Su método, Cristo, a través de Él nos ha dado todo. El Espíritu Santo, Él obra, Él aplica esa bendición. Y la garantía es la palabra de Dios, que siempre se cumple. Nosotros, sus hijos, al creer en Él, somos templos del Espíritu Santo. Y en cada lugar que nos ha puesto, es nuestro campo de misión. A través de nosotros, Dios quiere que en ese lugar su reino se esté estableciendo. Y también vemos que Dios tiene el dominio de la vida, de la muerte, de la bendición y de la maldición. Y esta vida, al final hay un juicio y hay 2 destinos. Por eso esta vida la tenemos que vivir con el mayor valor, con el mayor sentido para Cristo. Y vamos a ir ciertamente al cielo, donde el Señor tiene nuestra recompensa, la recompensa de los evangelistas. Por eso es muy importante que en cada lugar que estemos, ciertamente Dios va a cambiar totalmente la corriente. Sitios, familias que están en una corriente de oscuridad, de desastre, de maldición, ciertamente a través del Evangelio van a cambiar y van a entrar en la corriente de la bendición de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios va a hacer a través de cada una de nuestras vidas. Y también vamos a poder gozar de esas seguridades. En verdad, nuestra salvación es algo eterno, no puede cambiar. El Señor nos guía a través de su preciosa palabra. Tenemos la guía del Espíritu Santo y la respuesta de la oración. Ciertamente, como dice el Señor, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ciertamente nos da respuesta porque somos sus hijos. También tenemos el perdón de los pecados a través de Jesús el Cristo y la seguridad de la victoria. Donde estemos, somos el remanente, no podemos fracasar. Esas son las respuestas que tenemos con ese respaldo del trono celestial y podemos gozar de esa vida del evangelista
para que a través nuestro realmente, en cada lugar que estemos, el reino de Dios se establezca. Y esa bendición la podemos gozar en la Iglesia, que es el reflejo del trono celestial. Por eso es tan importante, conforme a la palabra de Dios, estar gozando de esas respuestas, las respuestas del trono celestial. Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Él ha vencido y su victoria es nuestra victoria. No estén siendo engañados con las palabras de Satanás, que estén tomando, creyendo la palabra de Dios y disfrutando de esas grandes bendiciones. Por eso, en primer lugar, el Señor, ¿qué es lo que les dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id. ¿Qué significa eso? El Evangelio hay que llevarlo hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la verdadera respuesta. Por eso, solo hay que tomar, solo el Evangelio. Esa es la única manera. ¿Por qué? Porque la palabra nos explica cuál es el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Desde el principio que el hombre perdió la palabra, que el hombre quedó separado de Dios, en pecado, bajo el poder de Satanás, en maldición y en desastres. Por eso no hay manera humana de salir de ahí. Por eso el Señor no solo muestra el problema, sino también está dando la única solución. Desde el principio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo, es la única manera de poder sacarnos de la raíz de todos los problemas, del pecado fundamental. Por eso, no solo el Evangelio, sino solo el Evangelio, solo Cristo durante todo el Antiguo Testamento. El Señor está hablando a través de sombras, a través de tipos, a través de muchas cosas que solo a través de Jesús el Cristo podemos cambiar y salir de la maldición. En el Nuevo Testamento el Señor vino, el Verbo se hizo carne, Jesús el Cristo vino y Él cumplió su obra preciosa en la cruz. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que el Señor tuvo la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Por eso al resucitar Él lo dijo: toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. He vencido, ya he restaurado, he recuperado totalmente todo. Por eso, a través de creer en Él, de poner nuestra fe en Él por gracia de Dios, podemos realmente tener un nuevo comienzo, recibir esa salvación en nuestras vidas, convertirnos en hijos de Dios. Y cada día yo tengo que estar aferrándome solo a Jesucristo. No a otras cosas, dejar lo material, lo físico, solo Cristo. Él es la respuesta, en Él tengo todo. Y la palabra no solo nos habla claramente, sino que nos da también evidencias. Y vemos la vida de José. Él tomó ese pacto de su padre Jacob, aunque tenía tantas dificultades. Su mamá murió, Raquel, cuando él tenía apenas 3 años. Fue vendido por sus hermanos y llegó como un esclavo allí a Egipto. Fíjense, era una situación bien difícil, pero él se aferraba solo a Jesús el Cristo, tomaba el pacto y oraba, y con esa fuerza trabajaba lo mejor posible, no se complicaba, con esa fuerza hacía su trabajo para Dios lo mejor posible. Por eso allí en casa de Potifar, vemos que Potifar vio que Dios estaba con José, lo puso como su administrador, y dice la palabra que todo fue prosperado a causa de José. El reino de Dios se estableció. Por eso, ¿cómo hay que empezar? Solo. Son las evidencias. José se aferró solo a Cristo, no hizo otras cosas. Con ese poder solo empezó a trabajar lo mejor posible y Dios lo levantó grandemente. Lo mismo le ocurrió cuando fue metido injustamente en la cárcel y al final fue levantado como gobernador. Un gobernador que pudo cumplir las misiones, pudo hacer la evangelización mundial. También vemos la vida de David. Él también, desde joven, siendo un pastorcillo, se aferró solo al Evangelio. Él estaba allí orando, alabando a Dios, meditando en el Señor. En ese tiempo, él pudo recibir la fuerza espiritual y también, con esa fuerza de Dios, hacía muy bien su trabajo solo. Estaba cuidando las ovejas lo mejor posible, lo hacía para Dios. Nunca perdió ni una oveja. Por eso llegó un tiempo que Dios lo levantó
para pelear contra Goliat. No había ni una persona en todo el ejército capaz de luchar contra el gigante, ni siquiera el rey Saúl. Pero David, aunque era joven, él tenía la respuesta de solo. Él estaba tomando el pacto con seguridad. Por eso delante del gigante no tembló. Le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese momento, al tirar la primera piedra, allí Dios le dio la gran victoria. El nombre de Cristo fue levantado con poder. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar saliendo todas las palabras de mentira y que puedan aferrarse solo, grabar solo Cristo. No se enfoquen en otras cosas, tengan el pacto de Dios, empiecen a orar y con esas fuerzas hagan bien su trabajo, lo que Dios les ha puesto. Son estudiantes, estudien con ese poder. Son trabajadores, trabajen con ese poder. Están trabajando en casa, trabajen con ese poder. Dios va a levantar grandes obras. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No están solos. El Señor, con todo el poder del cielo y de la tierra, está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solo tienen la respuesta de solo, también el Señor nos ha dado la respuesta de lo único. No es fácil, ¿verdad? Cada día tener respuesta. No es fácil porque hay muchas peleas y dificultades, pero el Señor les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? No solo tenemos que estar aferrándonos al Evangelio. El Señor también nos ha dado una respuesta única para tener victoria en nuestra vida de fe. ¿Cuál es? La Iglesia. La Iglesia. Cuando una persona se convierte para entrar en la Iglesia del Señor, vemos que se hace ese sacramento que el Señor ha enseñado. El bautismo, ¿verdad? Ahí está diciendo eso. Está hablando de la bendición de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo mismo. Y es algo que Dios ha hecho, una institución de bendición para que podamos estar creciendo, madurando, siendo edificados como creyentes para cumplir la misión, para tener victoria cada día en nuestras vidas. Hay gente que por malos entendimientos, creyentes, no van a la iglesia, piensan que eso es algo creado por el hombre, o a lo mejor por cosas o iglesias que en verdad lo han hecho incorrectamente, pues la gente está cerrando los corazones. Pero la iglesia es algo que Dios nos ha dado, es una bendición, es una respuesta única. Y si yo no me alineo a la manera de Dios, no puedo crecer, no puedo madurar espiritualmente, no puede funcionar mi vida de fe, porque Dios ha creado la iglesia con ese motivo. ¿Para qué? Para que a través de la iglesia yo pueda aferrarme a Cristo, al reino de Dios, a la llenura del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que estemos escuchando y siguiendo la palabra de Dios. Ahí nos habla claramente, no dejéis de congregaros. Y necesitamos, como parte del cuerpo de Cristo, estar dentro de la congregación para poder crecer y tener respuesta en nuestra vida de fe. La palabra dice, ay del solo, mire que no caiga. Y solo no se puede permanecer. Por eso es muy importante que podamos estar viendo cuál es la manera de recibir la bendición a través de la iglesia. Dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que enseñó? En primer lugar, le enseñó la palabra. El Señor también les enseñó la oración y, por supuesto, el evangelismo. Y es muy importante que estemos dentro de la iglesia tomando la palabra del púlpito. Ahí Dios nos da la respuesta, la dirección, concretamente para nuestras vidas. Con esa palabra, orar. Cuando yo tomo la palabra y oro, ciertamente mi estado espiritual va a cambiar y voy a estar disfrutando. De esa manera podré estar compartiendo esa bendición a los demás. Y esa es la manera del Señor. Por eso tenemos que estar centrados en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la manera de concentrarnos y a través de concentrarnos en la palabra, en la oración, en el evangelismo, Dios nos va a dar sanidad. ¿De qué? De lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta. Por eso el tiempo que el pueblo de Israel anduvo por el desierto, 40 años, era para que se concentraran en el tabernáculo, la iglesia,
para que a través de concentrarse en la palabra, en la oración, el evangelismo, ellos salieran de esa esclavitud, de esa grabación, de esa raíz, naturaleza de esclavos, tuvieran realmente la sanidad, y solo centrándonos realmente a la manera de Dios, vamos a poder experimentar esa verdadera sanidad. ¿Y qué ocurrirá? Vendrán también las obras de la recreación. Podremos disfrutar de esas obras de la recreación. Vemos que nosotros somos débiles, pero el Señor dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo Él nos da la respuesta de solo, las respuestas de lo único, dentro del día de hoy, disfrutando de la palabra, especialmente la palabra del púlpito que Dios nos da a través de la iglesia, y orando con ella, disfrutando esa oración y disfrutando de esa vida, aparece el evangelismo de manera cómoda. Y también las obras de la recreación. Hay dificultades, somos débiles, pero el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, con todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros. Es el poder. Por eso Él nos da el poder para levantarnos como testigos. Y Pablo, él realmente fue un testigo del Señor. Aunque pasó muchísimas dificultades, realmente a través de esas situaciones siempre glorificó a Dios. Y fue utilizado para llevar el evangelio ¿a dónde? Hasta Roma. ¿Qué es eso? La evangelización mundial. Roma era la capital del Imperio Romano. Llegar a Roma era cumplir la evangelización mundial. Pablo, con cada persona que se encontraba, le podía dar la verdadera sanidad. Y con el evangelio, con ese poder, vamos a dar sanidad a todas las personas que podamos encontrarnos. No importa su situación, no importa su enfermedad. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y también Pablo, él siempre entraba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque sabía que allí estaban los jóvenes y los niños. Y Dios tiene gran interés en que traspasemos este evangelio a las siguientes generaciones, para que ellos se puedan levantar como cumbres espirituales. Vemos como en el año 313 todo el imperio romano fue conquistado con el evangelio. Eso fue porque Pablo transmitió el evangelio a las siguientes generaciones. De esa manera, ellos fueron utilizados por Dios para cumplir la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no estén creyendo las palabras de Satanás. Es verdad que hay situaciones, dificultades, pero hay que estar creyendo la palabra de Dios. Cristo ya tiene toda la victoria, Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso aférrense cada día solo a Jesús el Cristo, que tiene la respuesta, que puedan estar disfrutando cada día de la palabra, esa palabra del púlpito, meditando, recibiendo gracia a través de ella, orando de una manera cómoda. Ciertamente esas obras del evangelismo se van a levantar, y esas obras de recreación a través de nuestras vidas, Dios va a abrir puertas para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, para dar sanidad a los enfermos, para que los jóvenes, los niños, se puedan levantar como cumbres a través del evangelio. Por eso, para concluir, es muy importante que empecemos cada día con la palabra. Disfruten con la palabra, que no sea como algo religioso ni una teoría. Que oren y digan: Señor, ¿por qué me das esta palabra a mi vida? Para que esa palabra conecte con su situación real. Ciertamente Dios le va a dar gracia. Con esa gracia, que cada día tenga su tiempo de oración. Ese tiempo tan feliz con el Señor. Y gozando de esa vida, Dios ciertamente va a levantar el evangelismo. El que Él hace. Él lo tiene preparado. Si tengo ese estado espiritual, lo voy a poder encontrar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, porque aunque somos débiles, tú estás con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Somos tus hijos. Gracias por esta palabra que tú vas a cumplir a través de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.